Este domingo 21 de abril continuamos otra vez con el tema del reposo, pero ahora tiene por título Un mejor reposo bajo el nuevo pacto. Y vamos a explicar totalmente lo que hay ahí. Como una breve introducción, algunos se preguntarán, ¿y por qué no nos citó algunos versículos como el que acaba de citar el hermano Eliud en el capítulo 23 de Salmos? ¿Qué dice el capítulo 23 de Salmos? Jehová es mi pastor. ¿Cómo dice? ¿En dónde? ¿Qué? Junto a aguas de reposo me pastorará. Entonces confortará mi alma y etcétera. Pero ahí el término reposo no lo usé porque no es ni el término del Sabbat ni el término Nuach que les expliqué, que eso es lo que quería yo hablar del tema de lo que es el reposo de Dios. Aunque eso tiene que ver con el reposo que da el pastor, ahí es una palabra muy especial y es única para ese salmo. También la estudié y esa palabrita significa que la ovejita está acostada en sus cuatro patas. ¿Sí? Ese es el reposo de la oveja. Significa, no sé si ustedes han visto en algunos lugares, cuando ya van a dormir en el campo, las ovejitas se ponen en cuatro, doblan las patitas de adelante hacia atrás y las de adelante y las conectan y entonces inclinan su cabeza y ahí reposan. Entonces, si usted es oveja del Señor, aprenda a reposar así. Ya no me ande metiendo la pata donde no, métala para el descanso, ¿sí? Entonces, es un término en hebreo muy diferente, por eso no lo usé, pero tiene una aplicación del descanso que da el buen pastor. Cuando nos cuida como ovejas, entonces tú tienes que ser humilde y reposar en el Señor y tener totalmente, saber que estás por eso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces significa que está en esa posición de descanso. Pero si alguno se preguntó o no se ha preguntado, pues ya ahorita tiene usted una respuesta. ¿Por qué no usé ese versículo? Porque se saldría un poquito de lo que yo venía hablando, de lo que es el Sabbat, el descanso del día semanal, que es físico y material, y del Nuach, que tiene que ver con un descanso más amplio, que tiene que ver con estar totalmente en una consagración, en una entrega, en una búsqueda del Señor, y un adelanto de lo que hoy veremos en este tema de hoy, domingo 21 de abril. Y pues la vez pasada dejamos hablado esto en el capítulo 12, vamos a entronizarnos ahí, de Lucas, vamos hasta allá, por favor, versículos 12 al 18. Si recuerda, si estuvo usted aquí, si lo quiere usted buscar, lo vamos a volver a leer y vamos a ver qué nos dice ahí. Y este término que quiero explicar, con el cual empezaremos, que totalmente confirma, más que el Sabbat, confirma el otro término del hebreo, Nuach, que tiene que ver con un descanso, con un reposo totalmente cercanos al Señor y a su palabra. No voy a dar más detalles de lo predicado la vez pasada. Si usted tiene interés, pues escúchelo. Ahí está la palabra del Señor para que usted lo pueda escuchar. Voy a leer Lucas 12, 18, dije hasta el 21. Y dice ahí, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate. Fíjese, este es un reposo engañoso. Come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El comentario que nosotros hicimos en ese momento fue que el reposo no es en las cosas temporales, ni en los bienes, ni en las riquezas. Ese es un reposo temporal y es un reposo que no es duradero y que aunque Dios da la bendición en cuanto a económico, no tiene que ver con el reposo que el Señor quiere para nuestra alma,
y no tiene que ver con un reposo eterno, que eso es lo que queremos alcanzar plenamente desde esta tierra. Y este reposo no es de Dios y es un reposo engañoso porque muchos confían en ello y de repente ya no están. ¿Cuántas veces hemos visto que gente muy famosa en los deportes, en el medio artístico, o gente que son grandes empresarios, de repente pues les da un infarto, mueren, y ¿de qué les sirvió todo lo que hicieron? De nada. Esto es un gran ejemplo de parte del Señor. Ahora, el reposo eterno que hablamos y verdadero viene por reconocer a Dios como Dios, Señor de todas las cosas, de Dios de mi persona, Dios de mi ser, y lo que necesitamos es ser ricos para con Dios, hacer tesoros delante del Señor, estar delante del Señor y no hacer tesoros para nosotros mismos. El poner confianza en lo que vemos o en lo que tenemos dará por el momento un reposo quizá, pero no va a ser el reposo. Yo a veces pienso mucho en el medio artístico y nosotros vemos como hay gente que a través de ser artistas o ser cantantes hacen unas cantidades estratosféricas de millones de dólares, no pesos, de dólares. ¿Y de qué les sirve cuando nosotros nos enteramos que las personas se sentían vacías? Y hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Que nosotros sabemos, ¿verdad? Y que a dónde han terminado todos estos que tendrían, pues, grandes posesiones, hombres y mujeres, no le voy a dar nombre, usted mejor que yo los conoce, y de esta manera no les sirve para nada. Vacíos, entre los más famosos, pues, el mismo que inició el rock and roll, ¿verdad? Ustedes lo saben, y que lastimosamente empezó siendo un alabador. Él pertenecía al coro de la iglesia bautista allá en Memphis y acabó como muchos que empezaron alabando al Señor por tener buena voz, acabaron comercializando su voz, obtuvieron mucho dinero, pero eso fue temporal, no había el verdadero reposo de Dios. Y a veces pensamos, ¿a dónde fue Whitney Houston? ¿A dónde fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué seguridad hubo de ella como este rico, verdad? Que el Señor vino y pidió su alma y eres necio. ¿A dónde se fue? Si uno muere, ¿qué recompensa puede dar uno para que nos dé el Señor vida eterna en nuestra alma? Solo es el reposo del Señor. Y eso es muy importante. No estamos diciendo que estamos en contra de lo material, pero queremos decirles que demos la debida ubicación, dando la prioridad a lo que hemos estado hablando y que seguiremos hablando del reposo que Dios da a su pueblo. Y junto con ello, si algunas cosas materiales también nos dan cierto reposo y cierto descanso, pues aprovéchelo. Pero eso le quede bien claro, como dice las Escrituras, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Son añadiduras, no es para nosotros el reposo principal, no es para nosotros los cristianos el reposo que buscamos. Bien, vamos a ver que esta palabrita que está aquí, donde este hombre rico decía repósate, viene de un término en hebreo, anapau, que significa reposar literalmente, también significa ser exento, significa permanecer, por eso es muy similar al término en hebreo noaj, y significa también por implicación refrescarse. Así es que todo esto está hablando de lo que el reposo de Dios nos puede producir, y que este rico lo quería poner en las cosas económicas, en los bienes materiales, y de momento lo estaba alcanzando. Pero nosotros queremos el reposo tanto eterno, y lo que se pueda de lo temporal sea bendito del Señor se ha hecho así. También a veces este término se traduce como confortar, estar confortable, y como descansar. Vamos ahora a Mateo 11:28, un pasaje muy conocido para que expliquemos. Ahí hay dos términos que queremos explicar. Dos aplicaciones de este término que estamos ya hablando. Y nos dice ahí,
venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acuérdese que el término reposar y descansar en la escritura, al traducirlo, lo usan como sinónimo. Es el mismo término. Aquí podría colocarse y yo os haré reposar. Es el mismo término, en este caso, anapau, es el mismo término. Los traductores prefirieron poner descansar, pero yo les enseño a ustedes que puede cambiarse el término a reposar, porque a veces como que es un término que tiene más profundidad, ¿sí? Habla de las cosas internas y externas. Ahora, aquí hay un mandamiento a todos los que estáis, ¿sí? Cansados, ¿sí? Es decir, en una condición, en una situación en que nos encontramos, y trabajados y cargados. Y yo preguntaría, de los que tienen que tener una responsabilidad en la vida y que tienen que buscar que diríamos el pan nuestro de cada día, ¿qué tal están trabajados y cargados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos diríamos que sí. El Señor Jesucristo en Mateo 6, allá atrásito, también dijo que no os afanéis por el día de hoy, porque cada día trae su afán, ¿sí? Estamos en el reposo y en el descanso, Señor, buscando por fe que no nos afecte todo eso, pero no quiere decir que cuando tú salgas el día de mañana a trabajar no va a haber afán. No quiere decir que no va a haber dificultades, no quiere decir que no va a haber cargas, ¿sí? Platicaba yo con un varón que tiene un puesto alto y él me decía, pues tuvimos que echar para afuera también a otra directora y ahora estoy haciendo el trabajo mío y el trabajo de esa directora. Es decir, ya en la empresa le cargaron la mano, ahora ya tiene 2 direcciones, cambiémosle, ahora tiene 2 posiciones, 2 puestos. ¿Cómo saldrá una persona que estaba haciendo una posición y ahora hace 2? Primero, tiene que ocupar más tiempo. Segundo, trabaja más, tiene más carga. ¿Cómo regresará a su casa? Pues más cansado. De tal manera que eso es muy normal. Algunos dicen, pues, ay, es ama de casa, en la casa no hay carga ni trabajo. Están re equivocados, están equivocados. Yo creo que debíamos considerarnos unos a otros, tanto los hombres y mujeres que salen afuera a realizar trabajo como los que están en la propia casa, porque también hay demasiado trabajo y demasiado carga, ¿sí? Cada día se está complicando más el aspecto del sustento y de aprovechar la economía que hay para que todo salga más económico y pueda saciarse las necesidades del hogar. Pero yo le preguntaría a las que son amas de casa nada más, ¿a qué horas entran a trabajar y a qué horas salen? Y me contestarían, ya oí por ahí varias, no, pues no hay horario, ¿verdad? Y también les preguntaría cuáles son sus prestaciones sociales, cuáles son sus prestaciones a fin de año, cuánto les dan de aguinaldo, cuánto les dan de vacaciones. Si ya les cumplieron la doble semana de vacaciones, ¿ya les cumplieron? No, ya acá mi esposa me está haciendo, pues te hace falta, ¿eh? Entonces, y a veces se menosprecia ese trabajo, ¿verdad? Y por razones de ocupaciones, a veces este servidor, cuando desarrollé la labor de empresa, a veces tenía que llevar a mi esposa y le preguntaban en los lugares, ¿y usted de qué se ocupa, señora? Ama de casa. Ama de casa. Yo me quedaba viendo a la imperifollaba secretaria y decía, pues estarás muy arregladita, pero si estuvieras en la casa a lo mejor no estarías tan arregladita, ¿verdad? De tal manera que vemos que no hay más que acudir a la palabra de Dios, porque unos de una manera y otros de otra manera, ¿sí? ¿Y cuándo alcanzaremos el verdadero reposo eterno? Pues el día que muramos. Porque algunos me dicen, hermano, ¿ya cuándo voy a alcanzar el reposo? ¿Cuándo me voy a sentir descansado?
Pues espérate que el Señor te llame. Cuando Dios te llama, entonces sí vas a descansar de tus obras totalmente. Eso inclusive, a ver si alcanzamos a verlo, está ya en el capítulo finales de Apocalipsis, donde dice que los que mueren en el Señor, sus obras le siguen, reposan. Bueno, pero todavía quiero ubicar a detalle algo más para explicar de este versículo, estáis trabajados y cargados, porque hay mujercitas que aparte de salir a trabajar afuera, también trabajan en su casa, ¿sí? Y entonces, para cumplir en su casa, se levantan más temprano, dejan todo listo, dejan todo arreglado, salen a trabajar, van al tráfico terrible que hay ahora y regresan y después, pues le siguen trabajando. Entonces, ¿a qué hora sale esta mujer o este hombre, si tiene tales responsabilidades, a trabajar? ¿A qué horas empieza? Pues a las 5 de la mañana. ¿A qué horas termina? Pues como a las 11 de la noche. ¿No están trabajados y cargados? Pero el Señor dice una promesa y un mandamiento: yo os haré descansar. La palabra aquí es anapao. Vas a reposar. De algunas cosas vas a estar exento. Vas a también a permanecer bajo mi cuidado. Te voy a refrescar. Cuando hay eso de un trabajo y una carga muy grande, y llegas a tu casa, te das un regaderazo y dices, ay, me siento refrescado. Y el Señor está junto a ti porque tú eres cristiano o eres cristiano y dice, aquí estoy, te estoy dando tu refrescada. Y luego después te metes a tu cama, ¿verdad? Y permaneces y ahí el Señor te conforta y te hace descansar. Hay veces que el exceso de trabajo y carga, y si no estás en el descanso del Señor, que no puedes dormir, estás tan tenso que no puedes dormir. Pero la mayoría de las veces, si tú entras en esto, el Señor te va a dar el descanso y tú vas a dormir como si fueras oso o osa en invernación. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es el reposo que Dios, yo estoy explicándolo a detalle, este es el reposo que el Señor da. Él tiene este mandamiento que a todos los que estemos en esta condición, y yo quisiera que alzara la mano a alguien quien no está en esa condición. Pues no hay quien se diga, no, yo ni estoy trabajado y yo ni estoy cargado. No tengo cargas que llevar. Híjole, pues, y si alguien me llega a decir, al final quiero platicar para que me diga qué actos de fe está haciendo para que entonces yo pueda hacer lo mismo. Pero no me mienta. Muy bien. Solo dígame la verdad, como hace rato dijeron. Ahora nosotros, la intervención de Dios es con un propósito de bien de parte del Señor Jesucristo. Dice, yo voy a intervenir porque Él dice, yo os haré descansar. Entonces hay una intervención. Para esto, entonces necesitamos fe. En el momento en que reconozcamos que estamos trabajados y cargados, Señor, aquí vengo delante de ti, tú me vas a hacer descansar. Y esto está escrito en un tiempo futuro, y es decir, que el Señor lo puede hacer todos los días después de que tengas que venir delante de Dios y decirle, Señor, si estoy trabajado, si estoy cargado. Hay días de más trabajo, hay días de más carga. Yo en unas obligaciones que estuve este viernes, tuve que salir y dije en el compromiso que tenía acerca de algo en donde estoy desintoxicándome de los negocios, pues hagámoslo a las 11:30. Pues no me valió, no me valió porque un tramo que se hace en 10, 15 minutos se hizo en 1 hora. Fue terrible el tráfico que hubo el día viernes, no sabía yo ni por dónde. Le pregunté a algunas personas que venían de otro lugar, de los que estábamos ahí, y me dijeron, está igual. Y le pregunté a otra persona que más tarde vino, estoy igual. Y ahora peor, dice, porque llovió y vino viento y peor, se puso de locura. Entonces, lo más hermoso es que nosotros le digamos al Señor, yo quiero un mejor reposo bajo el nuevo pacto. Tú has dado un nuevo pacto, Señor, y quiero un mejor reposo, dame reposo. Sí, reconozco que estoy trabajado y cargado. Esto significa humildad y no soberbia. No, yo soy Superman, Señor, ni estoy trabajado ni estoy cargado, ¿sí? O soy super niña,
ni estoy trabajado, o soy la Mujer Maravilla y ando en mi avión de cristal, ¿sí? Entonces, pues, nada de eso. Sea usted humilde delante del Señor para que el Señor pueda intervenir, haya esa intervención de parte de Dios. Vamos a ver Marcos 14:41. Y de esta manera el Señor se ha glorificado. Ya me fui más allá, me fui a Lucas, y no, es Marcos 14:41. Y dice la escritura de esta manera: vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Es la misma palabra, reposad. Basta ya, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Esta era la tercera de oración, momentos antes de que vinieran a aprender al Señor Jesucristo. Era esa noche terrible que después de la Pascua de medianoche, se dice por los estudiosos que esto estaba sucediendo entre las 2 y las 3 de la mañana. ¿Qué quiero aplicar en este caso? Como esto fue entre las 2 y las 3 de la mañana, muy oscuro, porque él estaba en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, y nosotros sabemos que cuando nos acercamos a esto, todavía se hace más oscuro. No había arbotantes, no había ninguna luz, era un momento muy oscuro. En una noche y madrugada muy difícil, muy oscura, ¿sí? Lo imposible a causa de lo mental, emocional y volitivo se puede dar cuando nosotros estamos en ese mejor reposo que da el Señor bajo el nuevo pacto. Porque el Señor Jesucristo les habló: yo personalmente estoy en reposo, pero a ustedes les hace falta. Les dio un imperativo: dormid ya y descansad. El Señor está diciendo que con esto, que en el reposo nosotros tenemos que poner un hasta aquí. Es decir, que muchos de nosotros estamos tan trabajados y cargados, y la carga es tan grande que nos la llevamos a la cama. Y entonces viene el insomnio y no duermes, porque estás pensando, ¿y cómo voy a resolver esto? ¿Y cómo voy a resolver aquello? Y el Señor dice: ya basta, ¿no? Eres mi hijo, te estoy dando el reposo. ¿Sabes qué? Ya duérmete. Y descansa. Y reposa. Ya. Porque yo ya te dije que voy a intervenir. Entonces tú no estás teniendo fe en lo que yo te digo, que entres en mi descanso, en mi reposo. Ni dormir puedes. Y te voy a decir que yo he dado el dormir para que recuperes fuerzas. Ni vas a tener fuerzas físicas, ni vas a tener fuerzas mentales, ni vas a tener fuerzas espirituales. Te vas a levantar más agotado y hasta de muy mal humor. ¿Quién te aguante? Fíjese lo que el Señor estaba diciendo. Y no estaba diciendo, esa es en este momento mi situación. Estaba diciéndole eso a sus apóstoles y a los que le estaban acompañando ahí en el Getsemaní. Ustedes son los que ya necesitan dormir y descansar. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos lo van a hacer? Porque muchos dicen: es que no pude ni dormir. No pude ni dormir. Es que ya me acaban de encargar, ahora ya no 2 puestos, sino 3. Bueno, pues órale, pídele a Dios sabiduría. Y es que ahora tengo más responsabilidades, ¿cómo las voy a resolver? Y es que ahora tengo a mi cargo más personas y tratar con las personas, qué difíciles a veces es. Bueno, a veces dicen con los subalternos, pero ya a veces decimos que los que tienen, como algunos de ustedes, negocios independientes, tratar con ciertos clientes y ciertas clientas. Yo tengo ahí al hermano Antonio que arregla mi casa y me dice: ay, no, yo con esa señora ni quiero ir. Es que no entiende. Y le digo una cosa y no entiende. Y le digo otra cosa y no entiende. Y no entiende y pues no puedo ni hablar. Que Dios nos dé descanso y reposo en todo ello y no te lo lleves a la cama, ¿sí? Hasta aquí. La voluntad de Dios ya está determinada. ¿Qué también estaba diciendo el Señor Jesucristo a ellos? Ya esto está determinado. Sí me van a tomar preso, sí me van a vituperar, sí me van a herir, sí me van a matar, sí me voy a morir y sí voy a resucitar. ¿Cuántos alaban a Dios?
Ya está determinado. A veces nosotros no descansamos, no entramos en el reposo del Señor porque no aceptamos lo determinado por Dios. Y ahí estamos luchando con Dios. No, es que esto no, y esto no, y esto no. Y el Señor dice, ya lo determiné, duérmete. Señor, cámbialo. No lo voy a cambiar. Es mi voluntad, duérmete. No sé si está, porque a veces estamos neciando con Dios, parecemos como si fuéramos niños, como si fueran mi nieta y mi nieto, que dice, y el Señor yo creo que arriba también dice, ya hizo el birrinche. Perdón la palabrita, ¿verdad? Yo la uso y le digo, no hagas berrinche. ¿Sí? Y el Señor dice, no, ya está determinada mi voluntad. Y también hay otra cosa que tienes que entender, hay cosas que Dios ha dicho su palabra y se van a cumplir. Se van a cumplir. No hay lugar a duda. Yo recuerdo en los años 70, en el avivamiento del 70, murió un pastor muy ungido de la iglesia de Portales. Y entonces dijeron, el hombre ya era de edad, el Señor había determinado que muriera, y dijeron, vamos a poner aquí el féretro en la iglesia y vamos a orar porque Dios tiene que resucitar a nuestro pastor. Pues se pasaron un día, se pasaron dos, al tercer día algunos empezaron a retirar porque ya olía feo. Y al cuarto día ya el olor era terrible, tuvieron que decir, entiérrenlo. La voluntad de Dios estaba determinada, su palabra se cumple. Esté establecido a los hombres que bueno una sola vez y después de este juicio. Y entonces a veces no queremos aceptar. Como pastor me ha tocado asuntos a veces, aún con cristianos, de que una ocasión me tocó de que una personita no quería que su hermano se fuera porque había muerto en un accidente grave y se agarró del féretro y quería que le enterraran junto con el féretro. Pues no, ya estaba determinado. No hay más que decir gracias, Señor, por esto que pasó y gracias por esto que tú has determinado aún a esta edad, gracias. Pero no puedes agarrarte del féretro y pues ahí los enterradores y los que estábamos ahí, ya hermana, ya no, es que mi hermano, por favor. No sé, vea todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña, que puede romper algo que el Señor dice, ya, suelta, ya, suelta. Es bueno tener el recuerdo de los seres queridos, sí es bueno, pero no es bueno aferrarse a ello. No es bueno aferrarse, ya no está. No podemos estar aferrados, por eso yo hablé al principio de que el Señor estaba diciendo, para que reposes tienes que romper algunas cosas de tu mente, tienes que romper algunas cosas emocionales y algunas cosas de tu voluntad. Y someter tu mente y tus emociones y tu voluntad a la mía. Duerme y descansa. Estamos hablando palabra de sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien. Vamos a Marcos 6:31. Regresamos un poquito antes. Quiero dar otra aplicación. Estamos viendo el reposo que ofrece Jesucristo en el Nuevo Pacto. Es un reposo un poquito más profundo, más a detalle. 6:31 dije de Marcos, y dice la Escritura, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjese nada más, cuando las obligaciones se multiplican, ¿cuántas veces a mí me ha tocado en las visitas pastorales? Ay, hermano, pues gracias por venir, pues ore por mí, porque ya son las 6 de la tarde y no he podido ni comer. Se multiplican a veces las obligaciones y es cuando decimos, es que ya no alcanza el tiempo, cada día los tiempos se hacen más cortos, no alcanza el tiempo, no tengo tiempo ni de comerme un sándwich, ni de comerme una manzanita. ¿Está bien eso? No está bien, no está bien. Es que usted no sabe todo lo que tengo de obligación. No, sí sé. Y usted no sabe que no va a alcanzar el tiempo. Usted no sabe que tenemos la presión de afuera. Sí, tenemos una presión a veces injusta de afuera. Pero
no se atienden las necesidades primarias, ¿sí? Y este tiempo de venir a Jesús, es tiempo de venir a Jesús a un lugar propio. Sí, en este caso el Señor dijo, ya son muchas las obligaciones, porque ya cuando Jesús era reconocido y su fama, y lo que querían es que hiciera milagros para que comieran, o que hiciera milagros para que sanaran, y había mucha gente que lo seguía. ¿Y quién les ayudaba al Señor Jesucristo? Sus discípulos, y a veces no tenían tiempo ni de comer, y el Señor dice, nos apartamos y nos vamos a un lugar propio. No vamos a aceptar nada ni a nadie que nos interrumpa el reposo. Nos vamos a descansar. Ya es demasiadas obligaciones. Hay veces que es necesario que sea sincera, especialmente esto hablo a las mamás y a los papás y a quien tiene una carga de trabajo de obligaciones multiplicadas, ¿sí? Denme un momento de descanso. Y algunos dirán, pues no tengo ni tiempo ni de comer, pues entonces dígale, llegó el tiempo de que tengo que recuperar fuerzas, deme descanso, debo de comer. Ahora, si ya no se trata de comer, yo le voy a dar un consejo. La mejor excusa es, permítame, tengo que ir al WC. Y ahí, dice, te llevaste media hora, si es que estaba orando al Señor. No sé si estoy, alguna idea, pues qué mañoso o qué mañosa, sí, pero a veces no hay tiempo más que dado cuando tenemos que escoger a un lugar. El Señor se los llevó a un lugar desértico, al desierto, dice que se los llevó y les dijo, ya, Ana Pau, descansen un poco, ya, reposen un poco, recuperen fuerzas. ¿Qué sucede cuando tú estás reposado y descansado y regresas a tus obligaciones? Hasta vas a realizarlas más rápido, vas a recuperar el tiempo y vas a realizarlas mejor. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos cometiendo errores, estamos aprendiendo en sabiduría, a entrar en el reposo del Señor, y todo esto es en el Señor. Vamos ahora hasta Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. ¿Me acompaña, por favor? ¿Cuántos estamos gozándonos en aprender? Y hay mucha sabiduría en el descanso que ofrece el Señor Jesucristo en el Evangelio. Y dice en el 6:11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, Ana Pau, descansen, reposen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ellos ya estaban en la eternidad, en el tiempo de Dios. Ya no estaban en una situación temporal de esta tierra, porque esto está sucediendo allá arriba, en el cielo. Pero había un reclamo y el Señor le dijo, descansen, dentro de mi tiempo. Este es un tiempo que yo voy a fijar, porque esto ya estaba sucediendo desde el siglo I, cuando fue perseguida la iglesia de Jesucristo. Y el Señor todavía los tiene en descanso. Lo bueno es que están en el tiempo de Dios y no están en un tiempo cronos del hombre, en un tiempo temporal. Esto, si estuvieran aquí, pues ya tendría cerca de 2000 años, ¿no? Pero en el tiempo de Dios las cosas sí se pueden hacer. Ahora vamos a hacer el comentario. Las almas que habían sido muertas, ¿sí?, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, ¿sí?, clamaban al Señor por justicia y venganza de su sangre en los que moran en la tierra. Cuando aceptamos que el Señor está a cargo y en control de todo, incluyendo el tiempo, es el Dios del cielo y de la tierra, y lo reconocemos así, recibimos descanso en nuestra alma y sabemos que Dios va a actuar cuando Él lo disponga, no cuando nosotros lo pidamos. Entonces el Señor dice, no te voy a conceder eso que tú quieres, porque ellos estaban hablando en el siglo I, en el siglo II, y estaban esperando que Dios bajara a la tierra y vengara su sangre. Dijo el Señor, no, porque todavía tengo una iglesia y todavía necesita nacer mi hijo Ernesto Gleason para que yo también lo salve. Ahora ponga su nombre.
Y el Señor dice, voy a dejar esto. Mientras tanto, ustedes aquí tienen el descanso eterno. Yo les estoy dando descanso, reposen. Y pues van a tener ustedes un adelanto de las bodas del Cordero. Denles vestiduras blancas desde ahora. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien. Vamos ahora a Apocalipsis 14:13. Estamos explicando, la palabra tomada es el reposo, y dice el 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, fíjese quién dice, descansarán, reposarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ya hemos hablado varias veces de ese ejemplo. Yo he dado ejemplo del caso de mi madre orando por mi hermano mayor hasta que él se volvió totalmente a Jesucristo. Pero yo tengo el caso de un hombre que también oró, y que oró por el que fue el que pudiéramos considerar me llevó a las cosas del Espíritu, y estuvo conmigo un tiempo como anciano y como siervo en esta iglesia, el hermano Joel Areizaga Balcázar. Y este hermano se había desviado también en algunos vicios, y mucha de la familia Areizaga Balcázar se había desviado, y entonces el padre de ellos estuvo orando y murió el padre, y todavía algunos de los hijos siguieron en desorden. Pero ¿sabe qué sucedió? Que al tiempo, aquí dice, da un testimonio el Espíritu, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Sabe qué? Muchos años después vino la oración y la familia Areizaga Balcázar se volvió a Cristo. Uno de ellos se hizo pastor en Estados Unidos. Este varón, Joel, fue mi maestro, me enseñó muchas cosas, y yo pude con él caminar los primeros años en el Espíritu con el consejo sabio de él y de su esposa, la hermana Irene Ruiz de Areizaga. Y yo recuerdo de ellos gratamente, y recuerdo que sus oraciones de el papá de él resultaron muchos años después. Se cumple la palabra de Dios, y el Señor, el Espíritu dice, ahora descansa de tus obras. Fíjese qué cosa muy diferente. Cuando leímos al principio Lucas 12, 18 al 21, dijimos que ese rico dijo, voy a reposar, y se lo llevó el Señor, le dijo, esta noche te vas, necio. Dice, y todo lo que has hecho, ¿de quién crees que será? Lo que el Señor le estaba diciendo, como tú no estuviste en mi reposo, tus trabajos se van a perder, y lo van a recibir quien menos piensas. Pero en el caso de los que mueren en el Señor, fíjese nada más, sus trabajos sí, y sus obras le siguen y continúan. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque a veces dicen, y todo este esfuerzo que estoy haciendo, y todas estas oraciones que estoy haciendo, y todas estas buenas obras que estoy haciendo, pues me voy a morir, todo se va a acabar. Y el Señor dice, bájale. Tú te vas a morir en el Señor, dice el Espíritu, y vas a descansar, sí, de tus trabajos, pero tus obras van a seguir. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, no es en vano. Dices, ay, estoy intercediendo por la familia, estoy intercediendo por mis hijas, por mis hijos. No va a resultar, ya me fui, el Señor me llevó, y el Espíritu va a decir, ya, descansa de tus trabajos, pero tus obras siguen. Tus oraciones siguen, tus intercesiones siguen, tus confesiones siguen. ¿Por qué? Porque tú moriste en el descanso del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que dicen, ay, ¿y el día que me muera qué? Pues el día que te mueras, apélate a esta bienaventuranza. Y dice que es una bienaventuranza, que vas a ser bienaventurado, un Macarios. ¿Sí? Allá en el cielo te van a poner tu nombre y te van a agregar abajo, alias Macarios.
Acuérdese que Macario significa supremamente bendecido y se traduce como bienaventurado. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le alabo por esto, ¿verdad? Las obras de los muertos en el Señor son como la semilla que es sembrada y muere, y entonces germina y da fruto. Se descansa del esfuerzo y el trabajo personal, pero las obras siguen en curso. Para que usted se goce en este. El Señor no diga, pues mi vida no ha tenido ninguna fructificación. Pues a veces tendrás que morir, ser sembrado como semilla para que haya fruto. Pero el Señor no va a dejar sin que tú tengas fruto de ello. Vamos a regresar a Mateo 11:29. Ahí hay porque hablamos del verbo, descansar, pero ahora vamos a hablar del sustantivo. Regresamos a Mateo, me acompaña, al 11:29, ahora al 11:29, que está bajito de todo lo que ya expliqué, donde el Señor dijo que se acercaran los trabajados y cargados. Pero en el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, hay una carga, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí la palabra es el sustantivo o el nombre, y es una palabra que tiene en griego anapausis, ¿sí? Y significa intermedio, recreación, se traduce como descanso y reposo. Vamos a cambiarle aquí, ¿verdad? Y hallaréis intermedio para vuestras almas, ¿sí? O hallaréis una recreación para tu alma, o hallaréis un reposo para tu alma, o hallaréis un descanso, como está aquí traducido, para tu alma. Y me gusta la palabra intermedio, porque esto significa, a usted no sé, a mí sí todavía me tocó, cuando en el cine, para que tuvieras un intermedio y un refrescar, había intermedio, y bajaban y vendían cacahuates, palomitas, gaznates, y pues ahí estaba uno, y era con intermedio. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora te sueltan toda la película y te piden que te lleves tus combos ahí. Blasfemos, porque un día yo vi un combo que casi era del tamaño del muchacho, ¿sí? Sí, es que es una cosa, dije, yo no me le acerco porque pronto va a tener digestión y todo lo que se comió. O sea, palomitas de esas pues son medio indigestas por la cascarita. Dije, órale, pues mejor vámonos unos lugares atrás. Gracias a Dios. Entonces, pero en aquel tiempo había intermedio y muchos, los que éramos jóvenes adolescentes, ya viene el intermedio. Pues que pompons, que pasitas, que gaznates, que bueno, todo lo que se pudiera, papitas, churrumais, bueno, de todo lo que había, y pasaban a vender. Y no crea que vaya a decir, ¿usted a qué cines iba? No, eran cines de nivel, ¿sí? No crean que yo iba como decían, vamos a tal cine, te llevas tu casco y tu garrote, y subes los pies, dice, porque pasan abajo las ratas, ¿sí? No. Sí, había cines así, que estaba uno viendo la película y pasaba la rata y era más emotivo ver pasar la rata. Sí, de veras, no les digo cuál, bueno, sí, el Popotla, ahí en Tacuba. Yo una vez fui y dije, no regreso porque fue más emotivo ver pasar las ratas que la película que vimos. Bueno, esto ya para distraerlos un poquito. Entonces estamos aquí. Este término descanso es todavía un poquito como diciendo el Señor, ha sido un día muy difícil para ti, ha sido un momento muy difícil, ha tenido una semana muy difícil, un mes difícil, un año difícil. ¿Sabes qué? Te voy a dar un intermedio para que te refresques, para que descanses, para que comas rico. Te voy a dar un intermedio. De hecho, lo que el Señor nos permite en esos días y nos dice, ¿verdad?, que desayunemos, comamos y cenemos. Estos son intermedios, porque de esa manera nosotros nos refrescamos y
le echamos gasolina al tanque, o como yo digo, hay que alimentar al animal porque somos animales racionales y hay que alimentar al animal, ¿sí? Que va cambiando la dieta como yo, ¿verdad? Que ya estoy más delgado, pues desde ahora, que ahora me pusieron en dieta de conejo, pues entonces, pues ni modo, tenemos que estar en dieta de conejo. Bueno, Primera de Pedro 4:14, mejor vamos a aprender la palabra de Dios y no mis chistes. Primera de Pedro 4:14, ¿me acompaña por favor? Y ya vamos hasta allá. Y dice la escritura ahí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, otro Macarios, porque el glorioso Espíritu de Dios, otra vez, reposa, anapausis, sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El vituperio por el nombre de Cristo es causa que en nosotros a veces produce molestia, produce enojo, produce carga, produce insomnio, produce muchas cosas, pero la Escritura nos dice que no tengamos ese tipo de reacción o actitud, que el glorioso Espíritu de Dios va a permanecer en nosotros, aunque haya cosas muy contrarias, nos va a confortar, nos va a refrescar, vamos a descansar y el Espíritu de Dios se va a asentar. Esto también lo vimos en el antiguo pacto, y va a reposar sobre nosotros, va a sentarse sobre nosotros. ¿Cuántas veces, porque usted testifica de Jesucristo en su familia o con alguna gente, es vituperado? A veces le dan a uno el avión, pero a veces lo vituperan a uno por testificar del nombre de Cristo. Yo este viernes con esa gente que me junté, pues me preguntaron, bueno, ¿y ahora usted de qué se dedica? Pues me dedico a predicar el evangelio, soy pastor, y les empecé a hablar de Jesucristo, y ya me dijeron, no, nosotros estamos centrados al budismo. Le dije, pues ahí tienen doctrinas y tienen algunos valores, pero ¿sabe qué? Ustedes andan en una religión y el cristianismo es una relación. Hay que recibir a Jesucristo para que su alma sea salvada y ustedes entren en el reposo del Señor para la vida eterna. Y entonces les pudimos testificar a la gente, pero hay gente que no les gusta que les testifiquemos y nos condenan porque hablamos en contra de la idolatría, hablamos en contra de eso, pero entonces tú no te preocupes. Cuando esto suceda, tú sal feliz de donde te vituperaron y hazte así delante de todos. Oye, ¿qué haces? Es que se acaba de asentar el Espíritu sobre mí, ¿eh? ¿Sí me estoy explicando? Es que aquí está sobre mí, reposó, está sentado. Ay, yo no lo veo, tú no lo ves, pero yo lo siento. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que salgan con ese ánimo, si es que los rechazaron, porque yo sé que algunos de ustedes me han testificado, son rechazados y son criticados, pero pues ustedes digan, aquí está, mira, viene bien asentado, y además hasta siento que se me refresca la cabeza con el calorón que está haciendo. Gloria a Dios. Hebreos 13:11, vamos ahora a Hebreos 13:11 y estamos entrando en algo muy importante que tiene que ver con el reposo del Señor. Y dice ahí, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Acuérdense que en el antiguo pacto el Señor empezó a hacer un cambio y a decirles, no es nada más el día de descanso semanal, eso es físico, material y corporal. Yo quiero un descanso de una mayor consagración, de una mayor dedicación para mí. Búsquenme a mí, yo soy el reposo. El propósito de este mensaje es saber qué no hacer y sí hacer para que el pueblo de Dios entre en el reposo de Dios. Esto está descrito en Hebreos 3, del 7 al 19. Vamos a tomar algunas palabras. El término que se usa aquí para reposo es catapausis, y significa reposar, estar bajo descanso, estar bajo reposo. Y viniendo del hebreo, del nahau que vimos, significa morar, ¿sí? ¿Morar en quién? Morar en el Señor. Entonces el Señor quiere que moremos en Él. Este término viene de una raíz, catapau, que significa establecerse, que significa
colonizar, dar reposo. ¿Colonizar a qué se refiere? Que el Señor sea el que esté gobernando en nuestra vida. Nosotros somos colonia, la iglesia del Señor, ¿sí? Es una palabra compuesta de kata, que significa bajo, es un intensivo, y pausa, es bajo pausa, bajo un cesar, bajo un parar, bajo un retraerse. También significa llegar a un fin, ¿sí? Y se usa este término para equipararse con el hebreo. Y vamos a explicar también el capítulo 4 del 1 al 8 y del 10 al 11. Ahora nosotros queremos ver un poquito acerca de todo esto y vamos a irlos explicando. Pero antes de ello, nosotros vamos a ver que aquí hay varias cosas que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender. Pero antes de ello vamos a Hebreos 4:9 y dice ahí: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces está hablando de esta palabra, catapausis, reposar, que ya explicamos en forma muy, muy amplia, y se usa también para hablar de un término aquí que tiene que ver con una práctica cristiana que es lo que Dios quisiera. Y la palabra que se usa es sabatismo, ¿sí? Y significa reposo del cristiano o del cristianismo como un tipo del cielo. Entonces el Señor quiere un reposo en el cristiano como si ya estuvieras en el cielo. De ninguna manera, como algunos religiosos quieren usar, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios y dicen, tienes que volver al sabbat, tienes que volver a guardar el sábado. No, sí tiene que ver con esa palabra, con ese sabatismo, pero no tiene que ver con un reposo de carácter temporal ni terrenal, sino tiene que ver con un reposo que es como algo que está aconteciendo en el cielo. Es un reposo que tiende a lo eterno, que tiende a un anticipo desde esta tierra, pero para alcanzarlo en plenitud cuando estemos en la presencia del Señor. No sé si me estoy explicando, si no, vuelvo al oír. Es un derivado, ¿verdad?, de sabatón, de origen hebreo, sabat, que usted ya lo hemos visto, día de reposo, pero que lamentablemente el pueblo de Dios lo está usando para distracciones seculares. También en un momento dado, para los que quieren ser religiosos, ya lo habíamos visto la vez pasada, la observancia o institución en sí mismo. Explicaremos más adelante la gran diferencia entre el día de reposo señalado en el antiguo pacto y el reposo de Dios para un nuevo pacto, ¿sí? El pueblo de Israel no entendió que en la institución del Sabbat, el día de reposo semanal, lo debía conducir a entrar en el reposo de Dios. Ese reposo, sí, temporal, corporal y físico, venía del esfuerzo y lucha que de semana en semana hacía el pueblo de Dios. Traía cansancio, traía fatiga, traía agotamiento, pero al descansar físicamente y no tener actividad alguna, era lo que se demandaba de parte de Dios en ese sabbat. El Señor Dios buscó que ese tiempo lo ocuparan en entender, oír y guardar su palabra para obedecerla y por alcanzar ser justos, recibir el reposo eterno en comunión con Dios, su Señor y Rey. El reposo de Dios, el descanso de Dios en el nuevo pacto es la obra interna, fíjese bien lo que voy a decir, que el Señor Jesucristo ha hecho al redimirnos con su sangre y bautizarnos con su Espíritu Santo, para llenar nuestra alma, es decir, nuestra mente o pensamiento, nuestra voluntad o deseos, nuestras emociones y sentimientos, con su poder y su palabra, afectándonos positivamente en nuestro corazón y entrando en el reposo pleno de Dios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el reposo del nuevo pacto dado por Jesucristo es un reposo integral, completo y pleno. No solo te da descanso en el cuerpo,
te da descanso en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿sí? En comunión en el cuerpo, disfrutando del descanso físico, material y temporal, es decir, es un descanso muy completo porque disfrutas en este descanso que el Señor da en este reposo física, materialmente, temporalmente, pero también te da el reposo eterno que es en comunión y relación con Dios, el Dios uno, mediante el nombre de Jesucristo y por su Espíritu Santo. Ahora sí voy a explicar. Vamos a regresar a Hebreos 3, 7 al 19, ¿sí? Y vamos a encontrar ahí varias cosas que hacer y vamos a, por versus, vamos a encontrar primero qué no hacer y por versus qué hacer. Y vamos a ver qué dice ahí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué no hacer? Que ante su palabra y ante la obra del Espíritu y ante la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón a su voz y a su palabra. ¿Qué hacer entonces en versos? Tener un corazón de carne conforme a Dios para recibir su voz y su palabra. ¿Está oyendo eso? Ese es el reposo. Estamos viendo ahora cómo o las condiciones. Luego, seguimos adelante, dice, en el 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué encontramos aquí? No tentar a Dios, sino temer a Dios por sus obras. ¿Qué es lo que sí? Eso es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dar gloria en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús por sus grandes obras. Es decir, tenemos que reconocer que el Señor está haciendo grandes obras y no tentarlo. ¿Qué es tentar a Dios? Señor, es que no estoy conforme con esto. Muchos cristianos son muy inconformes y en forma muy velada se quejan de todo. Se quejan de todo. Ay, es que esto a mí me toca. Ay, es que aquello. Es que esto, es que aquello. Y tenemos que pensar que de alguna manera no tenemos que estar delante de Dios así, sino decirle, Señor, yo reconozco tus grandes obras y que tú quieres cumplir propósitos en mí. Dame conformidad, que mi boca no se queje. Esto lo aprenderíamos de Jesucristo. ¿A poco Jesucristo se anduvo quejando? No, de ninguna manera él aceptó los propósitos y la voluntad de Dios. También vemos aquí ¿qué no hacer? Un corazón que vaga y no conoce sus caminos. Esto se está dando mucho en el pueblo de Dios, que están queriendo buscar caminos alternativos para que puedan resolver entonces algunas situaciones de su vida, algunas cargas, algunos trabajos, y buscan situaciones alternativas y están buscando de esta manera conducirse conforme a la opinión del hombre y conforme a lo que ellos también como hombres tienen opinión y no están en los caminos del Señor. Todos los días tenemos que levantarnos diciendo, Señor, muéstrame tus caminos. Señor, de Jehová es ordenar los pasos del hombre, ordena mis pasos, Señor. Yo quiero tus caminos y quiero tus pensamientos. Un corazón firme con Dios es el que busca sus caminos y los conoce. No es fácil, pero tenemos que pedirle al Señor que nos muestre sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos y cuáles son sus pensamientos? Seguimos hablando de lo que el Señor dice. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ahora, ¿qué estamos viendo? Vamos a ver un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengamos mucho cuidado porque eso es muy fácil de hacer, ¿sí?
y aún de lo que está escrito empezamos a dudar. A mí me gusta a veces ver algunos programas en donde con la evidencia científica y arqueológica se comprueba lo que ha sucedido conforme a la palabra de Dios. Pero no es necesario. Simple y llanamente nosotros tenemos que creer que lo que Dios dice así fue. Que lo que está escrito en la palabra así fue. Ustedes saben que en cuanto a las plagas que sucedieron en Egipto, han tratado de hacer una demostración por evidencias científicas. Qué bueno si algunas cosas pudieron demostrar. Pero Dios la pone más sencilla. Simple y llanamente vinieron estas plagas, vinieron las langostas, vino la sangre, vino esto, vino aquello. Y así está dicho por el Señor. Yo lo creo al Señor y no hay incredulidad en mí. Creo firmemente que Dios liberó al pueblo de Israel trayendo 10 plagas, trayendo la última de las tinieblas, que fue algo tremendo, 3 días de tinieblas sin que hubiera un prolongado, como hoy, ¿verdad? Interrupción de la luna al sol, ¿sí? Que muchos dijeron, ay, estamos en oscuridad, pero ¿cuál? Si estábamos viendo en la tele que se veían unos a otros allá en Mazatlán. Imagínense, ¿verdad? Una plena oscuridad por 3 días que no se veían, como dicen, como que se podía partir las tinieblas como si fuera pastel. No se veían a 1 metro de distancia, no, uno a otro no se veía. Y lo sobrenatural, que en la casa de los israelitas había luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero algunos dirán, a ver, compruébemelo. Pues no te lo puedo comprobar. Es que yo no creo eso, pues es tu corazón de incredulidad. Y algunos cristianos son así, lamentablemente, todavía quieren ir las cosas por el conocimiento, por la ciencia. Pero la Biblia es clara, ¿sí? La letra mata y el espíritu vivifica. Y el conocimiento, la ciencia del hombre, emanece. Y entonces, tengamos mucho cuidado, nosotros no tenemos que tener un corazón de incredulidad. Si el Señor dijo que hubo 3 días de tinieblas y que no había luz allí en Egipto, bendito sea, lo creo. Nosotros ya lo podemos demostrar porque sucedió este evento. Qué bueno que pudieron demostrar. Pero ¿saben quién lo hizo? Dios lo hizo. Como Dios también trajo la muerte de los primogénitos, Dios lo hizo y hizo diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio, y se murieron los primogénitos de los hombres y de los animales. Como Dios abrió y explicaron, ¿verdad?, que había habido una gran tormenta, ¿verdad?, en el mar Mediterráneo, y que había venido un viento y que eso fue lo que abrió el mar Rojo. Pues yo no sé, a lo mejor el Señor es el Señor, como acabamos de aprender en Ezequiel, de los 4 vientos, pues no sé cuántos vientos mandó, y abrió el mar Rojo y pasaron en seco, y que se quedó ahí. Pero algunos dicen, no, vamos a investigar. Vamos a investigar y vamos a comprobar, como hacen los arqueólogos, los estratos de la tierra, y vamos a comprobar la cerámica si corresponde a la edad. Ya lo comprobamos. Pues los felicito, que ya lo comprobaron. Pero la escritura está, ¿verdad?, escrito ahí. De tal manera que quitemos ese corazón de incredulidad. Aquí, hace un tiempo, yo les conté un sueño de que el Señor me dijo, el avivamiento es verde. Y yo vi algunas caras de incredulidad. Ya el pastor ya anda chafeando. Pero después, el hermano Eliud hizo un estudio y comprobó que sí, es verde, y comprobó todo lo que es verde. Yo hablé un poquito de eso nada más, pero él con una multitud de versículos comprobó. ¿Por qué esa incredulidad, hermanos? Que nos quita del reposo de Dios. ¿Cuántas cosas invalida la incredulidad que hay en tu vida? ¿Cuántas cosas hace que Dios no obre en poder en tu vida por esa incredulidad? Qué triste. Ya no quiero poner más ejemplos, pero aquí vimos
que nosotros no debemos tener un corazón malo de incredulidad porque nos aparta del Dios vivo. ¿Oyó eso? Ahí lo dice, que nos aparta del Dios vivo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón fiel que cree en Dios y le cree a Dios y nunca se aparta del Dios vivo. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Abraham. Creyó a Dios, e hizo a un lado la incredulidad y creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y Dios lo bendijo. Pero, ¿cuánta incredulidad hay en el pueblo de Dios? ¿Cuánta incredulidad? Empezando porque todo esto lo dice el Espíritu Santo. ¿Y has tomado en cuenta al Espíritu Santo? ¿O eres de los que dice el Espíritu Santo es histórico? Cuando es parte de la persona del Dios uno. Muy bien. Luego vemos aquí que también que no le demos lugar al engaño del pecado. Qué sabroso es la carne, qué sabroso es el pecado, pero finalmente es una trampa. La palabra engaño en griego se traduce igual por trampa, es un sinónimo. Es una trampa. Y entonces puedes estar cometiendo pecados, pero finalmente es una trampa. ¿Y para qué usan las trampas los cazadores? Para que la presa no se escape. Trampa para atrapar. Tiene que venir en ese término. Y entonces el Señor dice, no des lugar al engaño del pecado. Es difícil en esta tierra, es difícil. Pero sí tenemos que estar en una lucha tremenda y decir no, y no, y no, y no, Señor, porque esto me va a atrapar. ¿Qué no he escuchado las clases de crecimiento espiritual de Ezequiel y de Jeremías? ¿Cómo los engañó el pecado? A todos. A los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los levitas, a los profetas, a los reyes, a los príncipes, a los jefes, a los padres, a los hijos, a las mujeres, hasta a los niños engañó. A todos los engañó. Y dice el Señor, todo ese engaño, toda esa maldad, que corra. Pero al tiempo se les va a regresar sobre su cabeza. Y si ustedes derramaron sangre, sangre recibirán. Si ustedes anduvieron en violencia, violencia recibirán. Si ustedes empobrecieron a alguien, andarán en hambre. Si ustedes desnudaron, van a andar desnudos. El engaño del pecado. Lo que siembras, has leído ahí en Gálatas 6:7, recoges. Tengamos mucho cuidado, hermano. ¿Qué es lo que debemos hacer? Reconocer nuestra naturaleza caída y renunciar al engaño del pecado, combatiéndolo vía el arrepentimiento y la limpieza con la sangre de Cristo. Luego aquí también leemos algunas otras cosas. Que el Señor se disgustó y trajo, ¿qué trae el disgusto del Señor? Castigo y disciplina, y si insistes, muerte. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Sí, que aguardemos a Dios, porque entonces si estamos en Dios, no hay condenación, no hay muerte, sino hay vida eterna. Si alguien dice que conoce a Jesucristo, pero vive una vida de impío y vive una vida de injusticia y no es justo, Dios determinará si en el último momento se arrepintió, y si no se arrepintió, hay de él. Porque no hay dos, con Dios no hay puntos medios ni tibiezas, ¿sí? O eres justo o eres injusto, o eres salvo o estás perdido, o estás condenado o estás exento de condenación. No hay otra. Y eso no lo determina la influencia familiar, ni que pertenezcas a una iglesia tal, ni que pertenezcas a tal institución, ni que adores a tal Dios, ni que admires a tal hombre. No, eso lo determina Dios. Muy bien, vamos a seguir aquí hablando de la palabra del Señor. Dije dónde voy, en el 11,
porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Entre tanto que hoy se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué es? Vemos que tenemos que estar conscientes. ¿Qué no hacer? No disguste al Señor. Le vuelvo a repetir, no disguste a Dios, porque si usted lo disgusta, se metió en problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Agradar a Dios. Ahí nos está diciendo. Seguimos. Renunciar, romper, ¿qué no hacer? Renunciar, romper con el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia. ¿Qué hacer para entrar al reposo? Ser obedientes a lo dicho por el Señor, buscando la obediencia perfecta. Cuando hablo de obediencia perfecta, no hablo de obediencia impecable, hablo de madurez. Muy bien, finalmente dice, no podremos entrar en el, ¿qué no hacer? No podremos entrar en el reposo si permanecemos con la causa de la incredulidad. El reposo no se compra. ¿Cuánto, pastor? $. ¿Cuántos centenarios? Y órale. No se compra. Entrar al reposo, ¿qué hacer? Entrar al reposo libres de incredulidad y llenos de fe. Entonces entramos a Hebreos 4, 1 al 12. 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué Dios está queriendo? Que temamos a quién, a Dios, a su palabra, a su nombre, ¿sí? Para que la promesa del reposo permanezca. ¿Qué nos dice Hebreos 4:2? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo aquí en el versículo 2? Nosotros estamos aprendiendo el reposo de Dios es parte de la buena nueva, es parte del nuevo pacto, es parte del evangelio predicado por Cristo. Pero esa buena nueva que oyes, la debes acompañar de fe. Es decir, debes acompañar de fe la palabra oído. Todo lo que oigas de la palabra acompañó de la fe. Hoy, inclusive, entrar en el reposo y en el descanso del Señor. En el 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Ahora, lo que el Señor dice, si creemos, es decir, es por fe entrar, entramos en el reposo. Ahora vamos a ver aquí en Hebreos 4, 4 al 8, el reposo que Dios dejó establecido desde la creación y la oportunidad que hoy el Señor nos dice con la misma palabra, hoy, si crees, si obedeces. Y vamos a mirar que el reposo de José era terrenal y temporal. Hay pues otro día, como vimos en el 4:9. Ahora leemos del 4 al 4, del 4 al 8. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Un reposo de su creación, ya lo vimos, no de sus obras. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, pero aquí se refiere a ese reposo no solo temporal, sino eterno. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, espero que no seas tú de los que no han entrado, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, ya vimos eso, otra vez determina un día. Nuevamente el amor de Dios y su gracia y su oportunidad, su benignidad. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo,
si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, lo que ya vimos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Ellos pensaron que habían entrado a la tierra prometida y que ya habían cumplido el reposo. Ya estamos en el reposo, entonces no hay problema. Pequemos, pues ya estamos en el reposo. Ya tenemos el descanso, ya tenemos la tierra que Dios ha dicho, ya nos está bendiciendo con una tierra que fluye leche y miel, ya nos está dando riquezas, ya nos está dando ciudades que no eran nuestras, ya las estamos habitando, ya entramos en componendas aún con muchos de los que habitaban aquí, ya estamos en reposo, podemos adorar a dioses ajenos, podemos andar en el mundo, podemos hacer amistad con los asirios, aunque después nos conquistaron, podemos hacer amistad con los sirios, podemos hacer amistad con Egipto, pues de ahí salimos y ahí queremos regresar, queremos hacer amistad con los babilonios y les vamos a mostrar toda la tierra para que luego vengan y se lleven todo. Porque ellos se sentían muy ufanos, creían que ya habían alcanzado el reposo y Dios les hizo saber, ese no es el reposo. Ustedes malentendieron, se quedaron cortos. Eso que yo les había dado, una tierra que fluye leche y miel, era una cosa temporal, iba a venir bendición en física y material, iba a venir enriquecimiento de mi parte y todo, pero ustedes no entendieron que lo que tenían era que guardar mis mandamientos, obedecer mi palabra y entonces no solo tener el reposo de la tierra, sino tener el reposo en su alma y en su corazón y alcanzar de mí como justos, porque el justo por la fe vivirá, dijo Habacuc. Entonces van a vivir como dijo Habacuc, profetizando la palabra del Dios. Y como aprendimos hace poco, allá en Ezequiel, en el capítulo 18, si el impío deja las cosas impías y se arrepiente y hace cosas justas, yo lo perdono y vivirá. Pero si el justo se regresa a hacer cosas impías porque ya está en el reposo, porque ya alcanzó el reposo, porque ya está en descanso y porque ha recibido mucha bendición mía y hace cosas impías, morirá. Se acabó. No sé si usted está comprendiendo juntamente conmigo. Muy bien, vamos a leer entonces que no alcanzaron y ahora dice el 9, por tanto queda un reposo que ya explicamos para el pueblo de Dios. Ahora estamos hablando de ese reposo que el Señor quería darles y que no debía convertirse en un descanso secular, sino debía de ser un verdadero reposo que permaneciera totalmente pegados al Señor. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Si al menos hemos entrado en el reposo de Dios, reposemos de nuestras obras, igual que Dios de sus obras. ¿Cómo es esto? Dios ya lo había advertido y quiero en esta hora entrar a lo que el Señor ya les había advertido y que va a quedar comprobado aquí. Quiere decir, amado, que podemos nosotros seguir haciendo muchos trabajos, haciendo muchas cosas, viviendo muchas cosas de las que ya hemos visto y que vivamos bajo lo que debemos hacer delante de Dios para entrar en ese reposo y hacer lo mismo con Dios y hacer lo mismo que Dios. Él reposó de sus obras, pero siguió haciendo obras, pero siempre terminando ciertas obras, siempre dejando ciertas obras terminadas. La creación la terminó, Él reposó. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere que tú cumplas propósitos. Si alcanzas un propósito, descansa, ya lo cumpliste. Y si tienes que hacer otro propósito, hazlo. Y si ya lo alcanzaste, ya lo cumpliste, descansa. Va a haber resultado de parte de Dios. El trabajo que tú has hecho va a continuar aún si murieras, como ya lo vimos. Espero que con esto ustedes puedan entender. Vamos a ver que Isaías adelantó acerca de ese reposo. ¿Cómo es que vamos a entrar finalmente a ese reposo? Y vamos a Isaías 28. Quiero terminar con este pasaje, Isaías 28, versículos 10 al 13. Mire lo que dice ahí.
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos, es decir, en otras lenguas, y en extraña lengua, esto es obra del Espíritu, hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. ¿Cuál? Arriba. ¿Cuál es el reposo? Mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandamiento, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, la enseñanza del Señor, en lenguas de tartamudos. El hablar en lenguas edifica, el hablar en lenguas nos enseña muchas cosas a nivel del espíritu del alma, y en extraña lengua habla este pueblo. Él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, lo que venimos viendo, y este es el refrigerio. Y mire lo que dijo el pueblo, mas no quisieron oír. Seguimos, la palabra pues, ahora está hablando ya, la palabra es pues de Jehová, le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Porque si desobedecemos la palabra, tropezamos. ¿Sí? ¿Ya ha visto usted ese pasaje ahí en Pedro? Y eso es lo que está aquí diciendo, y quiero llevarlos allá a Pedro. Ya estaba yo muy atrasado hasta Isaías, y quiero ahora ir allá al Evangelio de Pedro. Ahí voy, hermana, ahí voy para darte el versículo, porque ahorita eso me lo dio el Señor en el momento. Aquí está, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que el Señor quiere que entremos en su reposo. ¿Qué nos dice, regresando a Hebreos, ¿sí? Capítulo 4, versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya vimos que es porque se tropieza en la palabra, pero ¿cómo vuelve a confirmar cuál es el verdadero reposo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo lo usamos para muchas cosas, pero ahora yo les había dicho y ahora le compruebo. Este versículo es la conclusión del reposo que el Señor nos da bajo el nuevo pacto. ¿Cuál es el reposo que el Señor nos da bajo el nuevo pacto? Que nosotros tengamos en nuestro corazón el deseo de obedecer, romper la incredulidad, de agregar a la buena nueva fe y de romper todo engaño del pecado. ¿Cómo? A través de recibir la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y va a penetrar a partir del alma y el espíritu. Ahí está hablando de lo interno, las coyunturas y los tuétanos, ahí está hablando de lo corporal. Es decir, Dios nos quiere dar descanso en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, y va a discernir donde tenemos más lucha para no entrar en reposo, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuál es el verdadero reposo? Que tú entres y lo busques recibiendo la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no es un golpazo nada más. Ahí te va hoy la palabra y ya hoy entraste en reposo. La palabra del Señor es mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea,
renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. En lengua extraña y de tartamudos hablará este pueblo. Este es el reposo, este es el refrigerio. Y espero que tú sí quieras. Yo le digo al Señor, yo sí quiero. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que tiene que venir en nosotros un reposo a través de ¿qué? De que todos los días te alimentes de la palabra del Señor. Mandamiento sobre mandamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a este servidor le ha pasado. Cada vez que leo un pasaje, cada vez que estudio la palabra de Dios y veo un mandamiento, veo un mandato, veo un renglón, una línea del Señor, entonces el Señor me cambia. Y el Señor me hace entrar en reposo. Si no he entendido de paz, leo acerca de la paz y vengo a paz. Si no he entendido de la provisión, leo de la provisión y vengo a entrar en reposo. Si no he entendido de la salvación eterna, vengo a entender de la salvación eterna y tengo a paz para el día de mi muerte. Más te podría yo hablar, pero hoy concluyo con eso en tu corazón y concluyo con eso en cada uno de nosotros. Se anide la palabra de Dios. Recuerde que hay tres cosas que son eternas: la persona de Dios, el Dios uno, su nombre y su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor. La gloria del hombre perece, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿De qué te sirve confiar en el hombre y confiar en las cosas de hoy? Si lo único que va a permanecer es la palabra. Esa es la que te va a dar reposo. Y esta iglesia está parada en que todos los domingos y todos los días y a través de las redes sociales haya palabra. Alguien preguntaba, necesito saber de la oración. Pon en YouTube Centro Cristiano Arrebatamiento y ponle oración y ahí sale de oración. Pon en YouTube Centro Cristiano Arrebatamiento y ponle ahí, dime algunas predicaciones de espíritu y te van a salir 20 o 25 ahí. Dime acerca del nombre del Señor y te van a salir ahí. Dime acerca del reposo y te van a salir 2. Dime a través de la confesión y te van a salir 2. No seas flojo. Escudriña la palabra del Señor. Hay mucha palabra. Algunos dicen, hago un streaming para que salga usted y salga el hermano Eliud. ¿Y para qué me quieren ver la cara de nopal? ¿Qué necesitamos? ¿La cara del nopal o la palabra de Dios? Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios para que usted la escuche y por favor, hermanos, usted es más experto que yo en manejar las redes sociales, en este caso YouTube y Facebook. Si usted no lo consulta, si usted no hace, hay una persona que me habló y me dijo, yo necesito entender, me acabo de convertir, las cosas básicas. Ponle ahí, ya hay ahí 9 enseñanzas que gracias a Dios nuestro hermano Fernando Partida hizo, 9, ¿verdad? Fueron 9 enseñanzas básicas. Písale ahí, pide ahí la doctrina básica y ahí te va a salir. Son 9 enseñanzas y no son como hoy yo que me he llevado mucho tiempo. Son de 15 minutos cuando mucho. 20 minutos. Ahí están las enseñanzas. Si tú no las buscas, si tú no te alimentas de la palabra, nosotros como siervos de Dios, el hermano Eliud y yo, tenemos paz. Porque nosotros les hemos dado la palabra y nosotros hemos sido atalayas y nosotros los hemos amonestado y los hemos exhortado y los hemos invitado a buscar la palabra. Si ustedes no buscan la palabra, allá ustedes. No hay excusa en esta iglesia. Y cada domingo, otro, dicen, es que nos enseñaron poquito. Mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento. Aquí hoy te dimos renglón por renglón, nada más. Pero ven cada domingo y congrégate para que recibas como los pajaritos el alpiste. Dios te bendiga. Ponte sobre tus pies y ya no oro porque ya se avanzó el tiempo, solo nos vamos a despedir. ¿Cómo nos despedimos aquí?
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y los bendeciré. Que la gracia de Dios sea con ustedes, porque lo que somos hacemos y tenemos es por su gracia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en todas sus actividades. Amén.